Muy buenos días con todos los presentes. Vamos a continuar con el curso de cálculo vectorial. Los siguientes temas que faltan son un poco más conceptuales. Vamos a tratar de desarrollarlos de la mejor manera y bueno, comencemos. Derivada. Una función f y su conjunto R, entonces Rn, una trayectoria. Bueno, dice una función f que pertenece al intervalo y su conjunto R, entonces R, vendría a ser que es una trayectoria. La función f es una trayectoria. Sea t sub 0 que elemento de este intervalo, entonces la derivada de f en t sub 0 denotado como f' de t sub 0 se define como f' de t sub 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de t sub 0 más h menos f de t sub 0 sobre h, si el límite existe. Bueno, yo creo que esto no tiene problema mayor porque es el concepto de derivada común y corriente que ya nosotros conocemos. Todos sabemos que la derivada está definida a partir del límite y esta es su forma normal. Dice, en tal caso, se dice que f es diferenciable en t sub 0. Si f de t sub 0 es igual a x1 de t sub 0, x2 de t sub 0, xn de t sub 0, entonces f de t sub 0 más h se le suma h a todos los valores de t sub 0, como se pueden dar cuenta aquí. Y aplicando la definición de derivada, se aplicaría la extensión del límite a f de t sub 0 más h menos f de t sub 0. Significa que como f de t sub 0 más h es x de t sub 0 más h, se reemplaza esto aquí, x1 de t sub 0 más h, x2 de t sub 0 más h, xn de t sub 0 más h, y menos el x1 de t sub 0, x2 de t sub 0, y así sucesivamente hasta xn de t sub 0. Luego se aplicaría el límite a toda la expresión, se lo reordena, y tendríamos diferentes componentes de límite, como se observa aquí. Y entonces, como cada uno de estos valores es la definición de derivada, entonces sería la derivada de x1', la derivada de x2' y la derivada de xn' respecto a t sub 0. En pocas palabras, se redistribuye la derivada para cada uno de los componentes de la función. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a resolverlo rápidamente y pasamos al siguiente tema. Ya, ¿qué dice el ejemplo? El ejemplo dice que nosotros tenemos aquí una función f de t igual a t al cuadrado, t y el seno de t. Si yo quiero obtener la derivada, que sería f' de t, tendría que derivar cada uno de los componentes, que sería la derivada de t al cuadrado con respecto a t, la derivada de t respecto a t y la derivada del seno de t respecto a t. Entonces esto vendría a ser igual. La derivada de t al cuadrado sería 2t, la derivada de t es 1, y la derivada del seno es el coseno de t. Por eso me sale esto. Nada más. Entonces lo único que hemos hecho es distribuir la derivada para cada uno de los componentes, que eso es lo que nos dice la demostración. Siguiente, teorema. Sea f una trayectoria diferenciable, el vector f' de t sub 0 es tangente a la trayectoria en el punto t sub 0. Este concepto nosotros lo venimos viendo desde cálculo diferencial, el primer cálculo. Todos sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la función en el punto t sub 0. Eso es lo que está expresando aquí. Aquí tienes una curva, en este caso es una trayectoria diferenciable, y el vector de la derivada, que es f' de t sub 0, se observa que es tangente en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0. Adicional a eso tenemos aquí el vector f de t sub 0 y el vector f de t sub 0 más h. Y la diferencia entre estos dos sería f de t sub 0 más h menos f de t sub 0. Esta es la explicación gráfica de la definición de la derivada. ¿Ya? Ejemplo. Asimismo vamos a analizar el ejemplo. Quisiera poder ver si puedo terminar el capítulo 6 en esta clase, porque ya nos falta mucho. Más que todo, este capítulo 6 es bastante teórico. No hay muchos ejercicios.
Bueno, entonces, ¿qué dice el ejercicio? Dice lo siguiente. Dice, hallar la ecuación de la recta tangente y la del plano normal. La del plano normal en t igual a pi cuartos. Entonces, aquí te dan un punto que es t igual a pi cuartos, o un valor de t, un parámetro. Te piden hallar la ecuación de la recta tangente y la del plano, el plano normal. Bueno, vamos analizando qué es lo que nosotros podemos, en este caso, hacer para poder encontrar. Vamos a analizar un poquito qué se puede hacer aquí. A ver, dice, vamos a pensar, dice, hallar la ecuación de la recta tangente y el plano normal en t igual a esto. Digamos que yo tengo una trayectoria, pero aquí tengo una función f de t que digamos, asumamos que sea así, ¿no? Digamos que es así, como sea. Si me piden hallar la ecuación de la recta tangente, significa que yo voy a tener una recta que va a ser tangente a la curva. Así. Y que debe ser en el punto pi cuartos. Y si me dicen encontrar el vector, el plano normal, tendremos un plano de esta forma. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Aquí yo voy a encontrar un vector que me va a servir de vector directriz para la ecuación de la recta y de vector normal para el plano. Y ese vector en este caso sería la recta tangente a la curva. Entonces vendría a ser f', la derivada. Sí, porque todos sabemos que la derivada es tangente a la función o tangente a la trayectoria diferenciable. Entonces, como dice aquí, el vector directriz de la recta tangente sería f', que debería ser la derivada en el punto pi cuartos. Entonces, si yo encuentro f' en el punto pi cuartos, encontraré este vector que es el vector tangente a la función. Y ese vector me servirá a mí de vector directriz para la recta y normal para el plano. Entonces, ¿cómo encuentro eso? Yo sé que f de t es igual al coseno de t, seno de t, t. Si yo lo derivo, f' de t vendría a ser la derivada del coseno, es el menos seno, la derivada del seno es el coseno, y la derivada de t vendría a ser 1. Y ese f' lo evalúo en el punto pi cuartos. Entonces me daría menos seno de pi cuartos, coseno de pi cuartos y 1. Entonces, ¿cuánto es el menos seno de pi cuartos? El seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Y el coseno de pi cuartos también es raíz de 2 sobre 2 y me queda 1. Entonces, este resultado que acabo de obtener vendría a ser el vector directriz, lo voy a poner aquí, vector directriz para mi recta. El vector directriz para mi recta sería menos la raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y 1. Y el vector normal para mi plano. Ya, entonces teniendo claro eso, ya podemos nosotros plantear lo que vendría a ser la ecuación de la recta y del plano. La ecuación de la recta L es de esta forma. La forma general, x igual a x sub 0 más a por t, y igual a y sub 0 más b por t, y z es igual a z sub 0 más c por t, donde a, b y c son las coordenadas del vector directriz. Sería x igual a y x sub 0, y sub 0 y z sub 0 es el punto. El punto no lo hemos definido todavía. Para obtener el punto, como se muestra aquí, solo lo evaluamos en la función. Como la función es, como ya habíamos visto, la función es coseno de t, seno de t y pi y t, solo en esta función yo evalúo pi cuartos, tendría f de pi cuartos, y f de pi cuartos sería el coseno de pi cuartos, el seno de pi cuartos y pi cuartos. Entonces, ¿cuánto me daría el punto? Coseno de pi cuartos, raíz de 2 sobre 2, seno de pi cuartos, raíz de 2 sobre 2 y pi cuartos. Ese vendría a ser mi punto p sub 0. Ese es mi punto p sub 0. Entonces, como ya tengo todo, me quedaría que desde x, y, z. Aquí pongo
x sub 0 y s sub 0, z sub 0 son las coordenadas de mi punto P sub 0. Entonces vendría a ser raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y pi cuartos. Más A, B y C vendría a ser las coordenadas de mi vector directriz, que son estas. Es menos raíz de 2 sobre 2. Me voy a borrar aquí esto. Menos raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Y 1. Ya, y eso tiene que estar multiplicado por t. Entonces aquí le pongo t, t y t. Y eso vendría a ser la ecuación de la recta, que es la misma que está aquí. Ya. Y para obtener la ecuación del plano, nosotros debemos recordar que la ecuación del plano es la ecuación general del plano. Plano pi es a por x menos x sub 0 más b por y menos y sub 0 y más c por z menos z sub 0 igual a 0. Entonces aquí reemplazo. El valor de a, b y c es el vector normal, que al mismo tiempo es el vector directriz de la recta, es este. Entonces aquí reemplazo menos raíz de 2 sobre 2, acá raíz de 2 sobre 2 y acá 1. X y x sub 0, y sub 0 y z sub 0 son las coordenadas del punto, que son este. Sería x menos raíz de 2 sobre 2 más, acá sería y menos raíz de 2 sobre 2 más, y aquí z menos z sub 0, que sería menos pi cuartos, igual a 0. Entonces, si se dan cuenta, es lo mismo que está aquí. Ya, todo como se pueden dar cuenta, todo parte de tener en claro el concepto de que este vector que está aquí, este vector que se encuentra aquí en morado, es el vector tangente a la función, pero me está sirviendo como vector directriz para la recta y vector normal para el plano. ¿Sí? Y como por teoría yo sé que ese vector que es tangente a la curva es la derivada, por eso yo saco la derivada de la función. Y así. Ya, entonces eso vendría a ser el ejercicio de aquí. Vamos al siguiente tema, que es trayectoria regular. Ya, ¿qué dice? Trayectoria regular. Si a f es una función del intervalo i, su conjunto R, entonces Rn. Entonces f es una trayectoria regular en i si f' de t sub 0 es distinto de 0 para todo t elemento del intervalo. Propiedades. Bueno, vamos a analizar esta parte, ¿no? La función f tiene que ser una función de R, entonces Rn, entonces es una trayectoria. Entonces f es una trayectoria regular en el intervalo si f' de t sub 0, o sea, lo que vendría a ser la derivada de la función o el vector tangente de la función en el punto t sub 0 es distinto de 0 para todo t elemento del intervalo. Es decir, si existe su vector tangente o su derivada en el punto t sub 0, entonces es una trayectoria regular. Propiedades. Sea f y g dos trayectorias diferenciables, sea f una trayectoria escalar diferenciable, entonces, si tú tienes la derivada respecto a t de f de t más menos g de t, entonces se distribuye la derivada a f y a g, como se muestra aquí. Si tienes la derivada de la función f por otra función f de t, se aplica la regla de la cadena, que sería la derivada de la primera por la segunda más la derivada de la segunda por la primera. El ítem 3 dice, si tienes la derivada del producto punto de dos funciones, sería la derivada de la primera por el producto punto de la segunda, más la derivada de la segunda producto punto con la primera. Que vendría a ser lo mismo que la regla de la cadena, ¿no? Y la tercera, si tienes producto cruz, sería la derivada de la primera por producto cruz con la segunda, más la derivada de la segunda producto cruz con la primera. ¿Ya? Entonces, esto aquí no lo voy a explicar ni demostrar porque son las mismas propiedades de siempre. Solo analícenlas un poco. Conceptos asociados a la derivada. Vamos a revisando aquí. Dice, sea f una función del intervalo y su conjunto R, entonces R, significa Rn, entonces significa que es una trayectoria. Tal que f de t es igual a x1 de t, x2 de t, xn de t. Se define vector posición r de t, f de t, x1 de t, x2 de t, xn de t. Vector velocidad v de t igual a r de t, x1 de t, x2 de t, xn de t. Aquí quiero hacer una pausa. Acuérdense que en física, no sé si se acuerdan que en física
en Física 1 de la universidad o del colegio donde lo hayan visto. La derivada del vector posición es la velocidad. Y la derivada de la velocidad es la aceleración. Es el mismo concepto que se está aplicando, pero aquí tienes el vector posición r. Si tú lo derivas, te da la velocidad. Y más adelante van a ver que si tú derivas la velocidad, te da la aceleración. Más adelante lo dice. Acá está. Aceleración. La derivada de la velocidad es la aceleración, que vendría a ser la segunda derivada del vector posición. Bueno, hay otra teoría que dice vector tangente unitario. Vector tangente unitario es igual a r' de t sobre la norma r' de t. Dense cuenta que lo que se está haciendo es aplicar la definición de vector unitario. La definición de vector unitario es el vector dividido para su norma. Así es como se define un vector unitario. Solo que esto lo está aplicando para la derivada del vector posición. Y eso se lo define como el vector tangente unitario. Y es entendible, ¿por qué? Porque el vector tangente a la curva es la derivada de la función. ¿Quién es la derivada de la función? Es r', la derivada del vector posición. Y lo que está haciendo es aplicarle la definición del vector unitario, que es el vector dividido para su norma, ¿sí? Y así se define esto, el vector tangente unitario. Longitud de un camino. Esta sí tienen que aprendérsela. Longitud de un camino. La longitud de un camino es S, que es igual a la integral desde t1 hasta t2 de la raíz cuadrada de x1' de t al cuadrado más x2' de t al cuadrado más xn' de t al cuadrado por dt. Rapidez. ds a dt es igual a v de t, velocidad. Rapidez, la derivada de s con respecto al tiempo es igual a la velocidad. Y la velocidad es la derivada de r con respecto al tiempo. La norma de la derivada de r respecto al tiempo. Ya es lo que hemos dicho hace un momento. La derivada de la posición es la velocidad. Y aquí dicen que la rapidez la definen como el módulo de la velocidad. Sí, esto también se ve en física. El módulo de la velocidad es la rapidez, o sea, la magnitud neta de la velocidad es la rapidez. Y cuando lo ves de forma vectorial, es velocidad. Acá, aceleración. La aceleración es igual a la derivada de la velocidad y la doble derivada de la posición, que se define como x12', x22' hasta xn2'. Y vector normal unitario se define como la derivada del vector tangencial dividido para la norma del vector de la derivada del vector tangencial. Si observan ustedes, yo podría explicarlo de esta forma. El vector normal sería la derivada de t', ¿verdad? Pero para que sea unitario se tiene que dividir para su módulo. Entonces, vector normal unitario sería la derivada del vector tangencial dividido para la norma del vector tangencial. Vector binormal. Vector binormal es igual al producto cruz entre el vector tangencial y el normal. Plano osculador. Está definido por t y por n, o sea, el vector tangencial y el vector normal, unitario. Y es ortogonal a b, que es el vector binormal. Plano rectificante, definido por t y b, que vendría a ser el tangencial y el binormal. Y ortogonal al vector n, que es el vector normal unitario. Y plano normal está definido por n y por b, que vendría a ser el vector normal unitario y el vector binormal, y es ortogonal a t, que es el vector tangencial unitario. Ya, a ver, miren, voy a ser honesto con ustedes, tienen que aprenderse esto. Tienen que aprenderse. Cuando dice plano normal que definido por n y por b, significa que si tú haces el producto cruz entre n y b, te va a dar un vector que va a ser el vector normal, y ese vector normal va a ayudarte a definir el plano. Y obteniendo un punto de ese plano, defines la ecuación del plano. Entonces tienes que aprenderte todo esto. Te tienes que aprender esto de memoria para poder hacerlo bien. Ya los ejercicios son solo de coger las fórmulas, reemplazar y obtener los resultados. Aquí te hace una gráfica comparativa de cada uno de esos vectores que hemos visto hace un momento. Aquí tienes la trayectoria que se define por r de t, que vendría a ser el vector posición. Y aquí tienes el vector t tangencial unitario, que como había dicho hace un momento, es el vector tangencial
a la curva, que se define como la derivada del vector posición, por la definición de derivada. El vector normal, como te das cuenta, es perpendicular a t. El vector velocidad, que es la derivada de la posición, y como es la derivada, es paralelo al vector tangencial. Y el vector aceleración, que es la segunda derivada del vector posición, y el vector r de t sub 0, que solo es el vector posición. Y eso, te aconsejo que analices un poco bien esta imagen, por si tienes dudas de cuál es la diferencia entre cada uno. Y aquí te da una pequeña demostración y pasamos a un ejemplo. El vector tangente es unitario, entonces el producto punto entre los dos vectores tangentes es igual a 1. Derivando miembro a miembro, teníamos que la derivada de esta expresión y la derivada de esta expresión tendría la derivada del producto punto de los dos vectores t y la derivada de 1 que me da 0. Como ya habíamos visto la propiedad de la derivada del producto punto de dos vectores, que sería la derivada del primero producto punto con el segundo, más la derivada del segundo producto punto con el primero, me da esto. Como estas dos expresiones son iguales, o sea, son términos semejantes, se suma y me queda 2 veces t' producto punto con t. Entonces me queda que t' producto punto con t es igual a 0. Por tanto, se concluye que el vector t y t' son ortogonales. ¿Por qué son ortogonales? Porque si dos vectores, el producto punto entre dos vectores te da 0, los vectores son ortogonales. Entonces aquí te está dando el producto punto entre t' y t, te está dando 0, entonces los dos vectores son ortogonales. Lo cual demuestra la definición del vector normal unitario. Bueno, vamos a resolver este ejemplo, que es el ejemplo que sigue, que dice lo siguiente. Hallar la ecuación del plano osculador para el vector posición r en t igual a pi. Ya vamos a sacar una copia de este ejercicio y lo vamos a analizar para ver por qué, bueno, cómo se resuelve y por qué no. Sacamos una copia, hacemos esto más pequeño, pegamos. Con este ejercicio terminaremos la clase de hoy día, para ya más tarde avanzar con lo que falta del capítulo 6. Ahora dice, hallar la ecuación del plano osculador para el vector r, que es igual al coseno de t, seno de t y t, en t igual a pi. Solución. Ahora vamos a analizar nosotros primero. Para hallar un plano, ¿qué necesitamos? Para hallar un plano necesitamos el vector normal y un punto. Necesitamos el vector normal y un punto. Entonces, como queremos un plano osculador, vamos aquí a la teoría y vemos más arriba que dice plano osculador. Está definido por t y n y es ortogonal a b. Ortogonal a b. Ya, voy a hacer énfasis en eso. Plano osculador es ortogonal a b. ¿Por qué voy a hacer énfasis en eso? Si tengo el plano aquí, que sea un vector ortogonal es un vector que es normal. Significa que yo tengo que encontrar b, porque b me va a servir a mí de vector normal. Y eso es lo que dice aquí. Para hallar la ecuación del plano necesitamos un punto y el vector normal. El punto solo se obtiene evaluando en la función de r de t. Y el vector normal lo definen como el vector binormal, porque el vector b es el vector binormal. Entonces nosotros tenemos que encontrar un punto y el vector binormal. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces primero vamos a encontrar el punto. Cojo la expresión r de t, que es igual al coseno de t, el seno de t y t. Lo evalúo en el punto, que es pi, que es el punto t que nos dan. Tendríamos el coseno de pi, el seno de pi y pi. Entonces el coseno de pi es menos 1, el seno de pi es 0 y pi me queda pi. Entonces ahí se define este punto. Entonces ese punto es el punto que nosotros vamos a usar para resolver ese problema. Déjenme igual hacer un pequeño cálculo para estar seguro. Coseno de pi. Coseno de pi. Bueno, efectivamente el coseno de pi es menos 1, el seno de pi 0 y pi. Bueno, entonces este de aquí vendría a ser nuestro punto.
Solo nos hace falta el vector normal. Recuerden que la expresión del plano que nosotros queremos encontrar se define de la siguiente manera. El plano es A por x menos x sub 0 más b por y menos y sub 0 más c por z menos z sub 0 es igual a 0. Donde a, b y c son las coordenadas del vector normal. Entonces ese vector normal, como ya lo habíamos dicho, es el vector binormal. Y el vector binormal es igual al producto cruz entre t y n. Aquí dice el vector binormal es igual a t producto cruz con n. Entonces, ¿cómo yo encuentro t? Aquí te está diciendo que t se define de esta manera, como la derivada del vector r sobre la norma del vector, sobre el módulo del vector r, evaluado en pi. Entonces tú derivas el vector r. Vamos a encontrar t primero. T es igual a la derivada de r' evaluado en pi sobre la norma de r' evaluado en pi. ¿Cuánto vale r? R es coseno, seno y t. Entonces yo derivo. La derivada del coseno es el menos seno. La derivada del seno es el coseno. Y la derivada de t es 1. Sobre la norma, que sería la raíz cuadrada de menos seno de t al cuadrado más el coseno cuadrado de t más 1 al cuadrado. Saben que la norma es sacar la raíz con la suma de todos los componentes al cuadrado. Esto de aquí se lo tiene que evaluar en pi. Entonces sería menos el seno de pi, el coseno de pi y 1. Y abajo sería la raíz cuadrada de. Aquí, si tú elevas esto al cuadrado, sería el seno cuadrado de t más el coseno cuadrado de t más 1. Si tú puedes reemplazar el seno cuadrado de t más el coseno cuadrado de t por 1. Porque acuérdate que el seno cuadrado de t más el coseno cuadrado de t es igual a 1. Entonces aquí te quedaría menos el seno de pi, el coseno de pi, 1, sobre la raíz de. Todo esto se hace 1 y 1 más 1, 2. La raíz de 2. Luego tienes que evaluar, ¿no? El seno de pi te da menos 1. Menos 1. El seno de pi te da 0. El seno de pi te da 0. El coseno de pi te da menos 1. Entonces arriba tendrías los siguientes valores: 0, menos 1 y 1. Y todo eso sobre la raíz de 2. Y eso es lo mismo que está acá. 0, menos 1, 1. Todo sobre la raíz de 2. Ese vendría a ser las coordenadas del vector t. Entonces, ¿qué me falta? Me falta el vector n. Aquí te dice que el vector n es igual a el vector t' sobre la norma del vector t'. Entonces procedemos a hacer eso. Vamos a hacerlo de este lado. El vector n, déjame hacerlo con otro color. El vector n es igual a t' evaluado en pi sobre la norma de t' evaluado en pi. Entonces, si tú derivas el vector t y luego lo evalúas en pi, ¿cómo sería? Vamos viendo cuál era el vector t para comenzar. Ya el vector t sin evaluarlo en pi era este de aquí. O sea, el vector t es menos el seno de t, coseno de t y 1. Todo eso sobre la raíz de 2. Si yo derivo esto para obtener t', lo voy a poner acá abajo. Para obtener t', debería ser la derivada del seno, que es el coseno, y este menos baja. La derivada del coseno, que es el menos seno, y la derivada de 1, que se hace 0. Todo sobre la raíz de 2. Entonces me queda esta expresión, sin evaluarlo en pi, sobre la norma de t.
sobre la norma de t. Si saco la norma de t sin evaluarlo en pi, la norma de t', yo tendría que sacar la norma a esto que está aquí, que vendría a ser la raíz cuadrada del primer componente al cuadrado menos coseno de t al cuadrado sobre raíz de 2 más menos el seno cuadrado de t sobre la raíz de 2. A un momento, aquí el cuadrado se tiene que evaluar todo al cuadrado. Y como aquí tienes 0, el 0 no lo pones. Entonces esto vendría a ser la raíz cuadrada del coseno al cuadrado de t sobre 2 más el seno cuadrado de t sobre 2. ¿Verdad? Entonces aquí saca factor común 1 sobre 2 coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t. Y puedes separar los radicales como la raíz de 1/2 por la raíz del coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t. Y eso es justo lo que está aquí. Luego eso lo evalúas en pi. Si tú lo evalúas en pi tendrías, vamos haciendo, voy a borrar todo esto para poder continuarnos. A ver, vamos a evaluar, sería 1 sobre la raíz de 2 que multiplica al menos coseno de pi, menos el seno de pi, 0, sobre 1 sobre la raíz de 2 que multiplica a la raíz cuadrada del coseno cuadrado de pi más el seno cuadrado de pi. Este 1 sobre raíz de 2 se simplifica, ¿ya? Y el coseno cuadrado de pi más el seno cuadrado de pi, esto se podría, igual el coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t es igual a 1, y la raíz de 1 es 1. Entonces antes de evaluar en pi, todo esto de aquí se hace 1, porque tú tienes aquí la raíz cuadrada del coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t. Tú sabes que todo esto es 1, tendrías la raíz de 1, y la raíz de 1 se hace 1. Entonces solo evalúas arriba. El coseno de pi, que es menos 1 y por el menos que está afuera, coma, y el menos seno de pi, que es 0. Y se hace 0, y el 0 que ya estaba aquí. Le quedaría 1,0,0, que es lo que está aquí. Ese es el resultado del vector n. Y por último, ya puedes encontrar el vector b como el producto cruz t cruz n. Déjenme borrar lo que está acá. Encontramos ese producto cruz. Listo. El ejercicio está bastante claro. Como les dije, solo es usar las fórmulas y reemplazar. Pero estoy haciendo todo el proceso para que no haya alguna duda, ¿no? Entonces B es igual a T cruz N. El producto cruz se hace I, J, K más, menos, más. El vector T, que es 0. O sea, el vector T es el que está aquí. Se lo puede representar como 0, menos 1 sobre la raíz de 2 y 1 sobre la raíz de 2, al separarlo. Pues aquí pone 0, menos 1 sobre la raíz de 2 y 1 sobre la raíz de 2. Y el vector n, que es el de acá, plantea 1, 0, 0. Entonces tomamos ese producto cruz y listo. O sea, el producto cruz sería este junto con este. Entonces sería más i, este por este 0, menos este por el de acá, 0. Menos j, tachas este con este, y sería este por este 0, menos este por el de acá, sería 0 menos
1 sobre la raíz de 2 por 1, que sigue siendo lo mismo. Y el último, este con el de acá. Tendría que ser más k, 0 por 0, 0, menos 1 sobre la raíz de 2 por 1, que es lo mismo. Entonces me quedaría 0, menos por este menos hace más, 1 sobre la raíz de 2, y este menos por este menos hace más, 1 sobre la raíz de 2. Y aquí está, 0, 1 sobre la raíz de 2, 1 sobre la raíz de 2. Esas vendrían a ser las coordenadas del vector b. Y como lo habíamos dicho hace un momento, dicho vector b me sirve a mí como vector normal del plano osculador. Porque el vector binormal, que es el vector que acabamos de calcular, es ortogonal al plano osculador. Es decir, que el vector binormal me sirve como vector normal. Entonces planteo la ecuación del plano, que es a, x menos x sub 0, más b, y menos y sub 0, más c, z menos z sub 0 es igual a 0, y reemplazo. ¿Cuánto vale a? Vale 0. ¿Cuánto vale x sub 0? A ver, x sub 0 es un punto. El punto ya lo habíamos encontrado. El punto era este. El punto era un punto evaluado en el punto era un punto evaluado en el vector posición R. Encontramos que este punto era este, menos 1. Entonces aquí vendría a ser menos 1. Más b, que sería 1 sobre la raíz de 2, por y menos y sub 0, que vale 0. Más c, que vendría a ser 1 sobre la raíz de 2, por z menos z sub 0, que vale pi. Igual a 0. Entonces ahí ya te queda la expresión del plano, que sería 0, x más 1, más 1 sobre la raíz de 2, y menos 0, más 1 sobre la raíz de 2, por z menos pi. Igual a 0, que es justo lo que está aquí. Entonces, lo resumo, por si acaso se hayan confundido. Por teoría, yo sé que el plano osculador es ortogonal al vector binormal. Entonces el vector binormal me sirve como vector normal para el plano osculador. Por eso calculamos el vector normal. Para calcular el vector normal hicimos este producto cruz entre el vector t y el vector n. Por eso calculamos el vector n y el vector t. Y el punto lo obtuvimos al reemplazar en la expresión de la trayectoria el valor de pi. Lo reemplazamos aquí y obtuvimos este punto. Y eso lo reemplazamos en la expresión general del plano que todos conocemos, que es esta. Ya eso vendría a ser todo por la clase de hoy, porque se ha extendido mucho el video. Gracias por la atención prestada. Espero se haya comprendido. Espero sea un bendecido día para todos. Y bueno, como siempre expreso, si esta información te ha servido y puedes hacerlo, puedes colaborar con el canal dando clic donde dice gracias o en el enlace que dejaré en la descripción del video, o haciendo una donación a través de PayPal a este correo electrónico. Gracias por la atención prestada. Estudia mucho, esfuérzate bastante, no te rindas, nos vemos.